En 1902 apareció en San Petersburgo, la que era la capital de la Rusia zarista, un texto que con el tiempo llegaría a ser sumamente famoso y todavía circula al día de hoy. Y se encuentra quizás el texto más famoso de las teorías de conspiración que existen y del antisemitismo. Estoy hablando de los Protocolos de los Sabios de Sion, un librito que se difundió mucho en Rusia en ese tiempo, tuvo muchísimo impacto en Alemania, inclusive llegó a tener eco importante en Francia, Inglaterra, en Estados Unidos. En Estados Unidos, Henry Ford, a principios del siglo XX, no solamente le gustó el texto, sino que mandó a hacer muchas más impresiones y lo difundió a lo largo de muchos años en varios países. ¿Cuál era el contenido de ese texto que lo hacía tan interesante? Tan interesante que Hitler lo utilizó como libro de cabecera, lo menciona, aparecen partes del contenido de este libro en el texto que escribió Hitler en la cárcel, Mi lucha, Mein Kampf, y fue una parte fundamental de las teorías nazis en contra de los judíos. Los Protocolos de los Sabios de Sion todavía anda por ahí en internet, cualquiera lo puede encontrar, descargar, leerlo, y todavía hay gente que lo cree. ¿Qué dice ese texto? Dice que hubo en Inglaterra una reunión de autoridades, de personalidades judías, de muchos recursos, banqueros y otros personajes importantes, y decidieron crear una serie de estrategias para causar problemas grandes en el mundo, principalmente en Europa, posteriormente América, finalmente todo el planeta, desestabilizarlo para obtener el control de todos los países o la mayor parte de los países del mundo y de esa manera gobernar el resto de la historia de la humanidad. Eso, por supuesto, a muchos rusos en su momento, cuando surgió en 1902, les resultaba congruente, justificó auténticas masacres de familias judías que no lo merecían, eventualmente justificará una buena parte de la persecución nazi, de los 6 millones de judíos que murieron, en cierta medida tendrá una justificación teórica en ese documento. Muy pronto, alrededor de 1914, se comprobó que ese documento era una falsificación y usted mismo, amigo lector, lo podría comprobar fácilmente. Más de la mitad del texto está basado en otro libro que surgió años antes, un libro que se puede comprar, yo lo tengo, que se puede comprar en cualquier librería, que es muy bueno además, Diálogo del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, del autor francés Maurice Joly. Este libro es un hipotético diálogo, es una crítica al gobierno de Napoleón III, a los problemas de la democracia, los excesos de la democracia. El autor de los Protocolos de los Sabios de Sion cambia partes del texto, pero deja el resto tal como está y revela esta supuesta conspiración judía. Obviamente todos los analistas y científicos que han revisado el texto han comprobado que sí, por supuesto es una falsificación. Inclusive para aquellos autores que saben sobre cultura judía, el texto no tiene ninguna mención, no tiene ni una sola expresión en hebreo, no tiene ninguna mención de cultura judía real. Pero la idea de que podía haber una gran conspiración, imagínese usted, una conspiración judía, masónica, que además sería marxista, y que con eso influirían en sindicatos, escuelas, el pensamiento, medios de comunicación, todas las estructuras de la sociedad para desestabilizarlas, crear revoluciones, y finalmente surgiría un grupo judío que salvaría a la humanidad de todo ese desorden, y entonces la humanidad les daría el poder y les cedería toda su confianza, y eso haría que finalmente los judíos dominaran el planeta. Lo sorprendente es que todavía tenga vigencia y que todavía se lea. El antisemitismo, que tiene muchos rostros, que es muy antiguo, que viene de la Edad Media, o quizás, principalmente de la Edad Media, y que tiene mucho que ver con que la misma cultura judía no es una cultura que evangelice o se expanda, sino se mantienen cerrados, y eso también genera mucha desconfianza, más su enriquecimiento, más su gusto por la lectura y por el conocimiento, ha hecho que mucha gente los rechace profundamente y que crean estas historias. Curiosamente, el pueblo judío es un pueblo que se distingue por el conocimiento científico, por sus grandes científicos, y también por sus grandes banqueros y empresarios, porque dentro de su historia ha estado que la mejor manera de sobrevivir es ahorrando, administrando y también estudiando, leyendo, aprendiendo. Y eso, paradójicamente, les ha hecho que sea más fácil rechazarlos. Si usted por alguna
casualidad le llega a sus manos los protocolos de los sabios de Sion, como especialista que soy, como historiador y analista político, pues le recomiendo que lo lea solamente si desea entretenerse con literatura de poca calidad. En realidad es una fantasía más, y estas grandes conspiraciones de dominar la humanidad, hasta ahora los científicos sociales no hemos encontrado ninguna veraz en ese sentido. Creo que la gente poderosa, los grandes financieros, no necesitan hacer tanto ruido ni tanto borlote para tener un enorme poder. Con manejar las bolsas de valores de manera eficaz, a veces juntan mucho más recursos que de otra forma. Síguenos en nuestras redes sociales, eso es todo por ahora. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.